Espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Espíritu está aquí. Damos gracias en esta mañana por tu presencia maravillosa, Señor. Tú estás aquí. Es tu presencia la que inspira nuestro corazón, la que nos bendice. Es tu hermoso Espíritu Santo, obrando, tratando allí cada vida, cada corazón. Tú eres bueno, Señor. Tú no nos fallas. Tú eres bueno. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú lo dijiste y tú lo cumples. Tú dijiste, si hay dos o más reunidos en mi nombre, mi presencia está ahí con ustedes. Gracias, Señor, gracias. Te bendecimos. Te amamos, Señor, te amamos. Qué hermoso es disfrutar tu presencia y sabemos que vamos a estar disfrutando, Señor, también por la eternidad. Gracias a tu amor. Gracias a aquel sacrificio allá en la cruz que nos recuerda de dónde tú nos sacaste, que nos recuerda tu compasión hacia nosotros, pero también nos recuerda que hay mucha gente que necesita de tu amor y que nosotros estamos para continuar, para predicar, para dar fe, para dar testimonio de que tú vives, de que tú resucitaste, que no quedaste allá en la cruz, sino que tú resucitaste y tu resurrección trajo a nuestras vidas ese espíritu de vida, de resurrección. Tú trajiste a nuestras vidas, Señor, una verdadera transformación. Y por eso nosotros, de lo que recibimos, por eso también podemos dar a otros. Gracias, Señor, te damos. Bendecimos este tiempo en que tú vas a estar hablando a nuestras vidas. Bendecimos, Señor, que tu palabra llega en el momento justo y en la medida justa en cada persona. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bienvenidos todos. Por favor, tomen asiento. Agradecidos con el Señor, aquí estamos. Una semana más. Va corriendo el tiempo y viendo cómo el Señor es fiel en todo. El Señor es bueno. Qué rico verles. Es bueno, ¿no? Es bueno estar juntos. Es bueno reunirnos y disfrutar de la presencia del Señor. Bueno, vamos a ir a nuestro tiempo de dar. Quiero que miremos, los invito a que miremos en Mateo, pero ya les voy a decir qué versículo. Pero antes quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿La gente que vive en una ciudad o la ciudad donde vive la gente o esa gente? ¿Qué es más importante? ¿La gente que vive en esa ciudad o la ciudad donde vive la gente? Más importante es la gente, ¿cierto? Porque una ciudad sin gente no es nada. Sería un lugar vacío, desierto, desolado. Pero un grupo de gente sin una ciudad, ¿qué serían?
serían personas que están buscando un lugar para vivir, ¿cierto? Así le tocó al pueblo de Israel mucho tiempo. Ellos no tuvieron un lugar y tenían que andar en tiendas, ¿cierto? Pero eran un pueblo. Entonces, en la vida a veces nos tenemos que preguntar, ¿qué es más importante? ¿Esto o esto? ¿Qué puede ser negociable? En tu vida, ¿qué puede ser negociable? ¿Las cosas espirituales serán negociables en tu vida? ¿Las puedes cambiar por algo? ¿Verdad que no? Alguien una vez tuvo una idea. No fue brillante esa idea. Esa persona tuvo la idea de negociar algo espiritual por un plato de lentejas. ¿Recuerdan esa historia? ¿La recuerdan? Tuvo esa idea. Dijo, no, para mí, ¿qué es más importante? ¿Esta visión que Dios me está dando o el plato de lentejas? Y él dijo, el plato de lentejas. Y perdió. Perdió su vida, cambió de rumbo. Entonces, lo mismo. Aquí Jesús, a donde vamos a ir, Jesús está diciendo, palabras de Jesús. Él está diciendo, esto es más importante que esto. Y vamos a verlo. En Mateo 6, 25, al final del versículo, donde están los signos de interrogación, dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esa pregunta nos pone a pensar, ¿qué es más importante, la comida o la vida? ¿O qué es más importante, el vestido o el cuerpo? Y a veces como que no pensamos en estas cosas y nos preocupamos y ponemos como toda la fuerza en conseguir la comida y el vestido y en pensar en esas cosas que realmente el Señor está diciendo, no se preocupen por eso. Es más importante para mí su vida. Sus cuerpos son más importantes para mí, dice Jesús. ¿Acaso no han visto cómo yo alimento todas las aves que hay? Usted se imagina si tuviera que comprar alpiste para alimentar todas las aves del mundo, ¿cuántos millones de comida usted tendría que comprar para alimentar todas las especies de aves que hay en el mundo? Y Dios las alimenta a ellas todo el tiempo. También dice, miren los lirios del campo. Qué bellos son los lirios. ¿A quién le gustan las flores? A todos nos gustan las flores, ¿cierto? Admirar esos matices, esos colores, esa combinación. Todo eso es perfecto. Y él dice, ¿acaso esos lirios no son más elegantes, más bonitos que la ropa que se ponía el rey Salomón, que era tan rico? Y yo les doy ese color, yo les doy todo eso. Entonces ustedes a veces se preocupan por cosas terrenales, cuando yo estoy más interesado en su vida y en su cuerpo. Él está más interesado. Lo otro viene siendo una añadidura. Entonces Él muestra un camino. Él dice, bueno, ¿qué es lo que tú vas a negociar? Si tú no negocias lo espiritual y pones lo espiritual de primero y no lo negocias, no lo cambias por otra cosa, lo pones de primero, pues lo otro va a ser añadido. Así de sencillo, cuando tú pones las prioridades correctas. Así que vamos a leerlo completo. El verso 26 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan,
ni recoge en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, el Señor aquí habla de que si nosotros descansamos en Él, le creemos, no nos preocupamos por comida o por vestido, por cosas terrenales, decimos, el Señor va a proveer, Dios proveerá, Dios proveerá. Y descansamos en Él, estamos mostrando que Él tiene esa prioridad en nuestras vidas, pero nosotros tenemos la prioridad de tener al Señor primero, y eso no es negociable. Acuérdense siempre, acuérdense, cuando el Señor les está haciendo siempre una invitación, los domingos aquí está abierto, los jueves aquí está abierto, vamos a tener más tiempos de oración, aquí va a estar abierto. Usted dice, prefiero estar acá, como decía el rey David, es mejor un día en la casa de mi Dios que 1000 días por fuera, ¿cierto? Entonces, el Señor nos muestra y nos hace caer en cuenta que hay cosas que no son negociables. Hay cosas que si nosotros ponemos ese orden, ustedes no se van a preocupar más por cosas materiales. Y es descansar en Él. El Señor es un Dios de orden, ¿cierto? Entonces, con esto en mente, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor que es bueno. Y de verdad, nosotros, estas cosas, por ejemplo, en tu vida, pregúntate si la ofrenda para ti es negociable o no es negociable. Pregúntate. Esas son cosas esenciales también, ¿no? Entonces, los invito a que nos coloquemos en pie y vamos a orar y a dar. Gracias, Papito Dios, gracias te damos porque muy claro tú nos muestras, Señor, que nosotros somos muy importantes para ti, que nosotros valemos mucho más que las aves, todas esas aves hermosas que tú has creado. Nosotros somos más valiosos para ti, incluso somos más valiosos que la hierba y que las flores y todo ese diseño que tú colocaste, Señor, sobre la tierra. Nosotros somos muy importantes, lo más importante, Señor, para ti. Y no debemos de preocuparnos, Señor, por nuestras cosas que vamos a comer o a vestir o dinero que necesitamos para pagar. Señor, sabemos que tú lo traes a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y gracias damos al Espíritu Santo, porque Él siempre va a estar allí en nuestro corazón, haciéndonos caer en cuenta de que no vamos a negociar lo más importante que tenemos, que es que eres tú, con todo lo que tú nos has enseñado y todo lo que hacemos para ti, Señor. Gracias. Gracias, Papito Dios, te damos, porque hay cosechas que nadie puede tocar, que nadie puede atravesarse y dañar. Son cosechas, Señor, que están allí guardadas, multiplicándose, que llegan al tiempo justo a nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
¿Cuántos saben que Dios es bueno? Yo también. Él no es bueno, Él es buenísimo. Vamos entonces a la palabra de hoy. Yo voy a nítido. ¿Sí? ¿Listo? Hemos venido hablando hace 2 semanas. ¿De qué hemos venido hablando? No todos, no me griten. Como de fruto, ¿sí? ¿Se acuerdan de algo? ¿Cierto? Que queremos que dar fruto, como crecimiento, ¿qué más? Bueno, un poco de cosas con respecto al fruto. Y algo curioso pasó con esta enseñanza del día de hoy, pero vamos a explicar cómo es el cuento de esto. Hablando de eso de fruto, me puse a leer un poquito al profeta Ezequiel y vemos que en el capítulo 47 de Ezequiel tiene una visión, es llevado como a un lugar en esa visión y vamos a empezar a leer un poquito sobre Ezequiel 47 versos del 1 al 6. Dice el versículo 1, dice: el hombre me hizo volver después a la entrada del templo. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente, hacia donde estaba orientado el templo. El agua bajaba por el lado derecho del templo al lado sur del altar. Luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. Un pequeño chorro de agua brotaba por el lado sur de la entrada. El hombre, verso 3, el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba entonces hasta las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros y la corriente era ya un río que no pude atravesar. Se había convertido en un río tan hondo que solo podía cruzar a nado. Entonces me dijo, verso 6, fíjate bien en lo que has visto. Después de esto me hizo volver por la orilla del río. Ahora, este río que está hablando aquí Ezequiel es el río de Dios, es el río del Espíritu de Dios, que comienza a brotar en cada uno de nosotros cuando decidimos darle la oportunidad a Dios que se entrone en nuestra vida. Toda persona que ha creído en Cristo Jesús se sumerge en ese río. ¿Estamos? Y esto me muestra, leyendo un poquito de Ezequiel, buscando la palabra para hablar de fruto, esto me muestra que hay niveles de relación con Dios que cada uno de nosotros tenemos. Y que a pesar de que el río esté ahí, a pesar de que el río siempre esté en el mismo lugar, no todo el mundo está al mismo nivel en ese río. Y lo podemos ver ahí. Algunos dicen que solamente tienen ese río o esa agua, ¿hasta dónde? Lo primero, hasta los tobillos, ¿cierto? ¿Qué significa los tobillos? Significa de gente que ya viene a la iglesia. O sea, puede hablar de cada uno de nosotros, ¿cierto? Significa de gente que ya cree en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Sí? Pero ahí están en lo pandito, ahí hasta el tobillo. No se quieren meter mucho, no se quieren comprometer aún más con las cosas del Señor. Y uno les dice a esas personas que están con el agua hasta los tobillos, les dice, venga, vamos a servir. Dice, no, ahí me quedo bien, ahí estoy cómodo. Es que le tengo miedo al agua. Entonces se quedan ahí, estamos bien en lo pandito, hasta el tobillo. Pero hay un segundo nivel y es gente que tiene el agua ¿hasta dónde? Hasta la rodilla, dice la palabra. Y si ustedes se dan cuenta, la rodilla tiene una particularidad
que solamente tienen los miembros superiores e inferiores, y es que tienen una articulación que se puede doblar. ¿Y qué significa el agua hasta la rodilla? Y es que nosotros nos podemos inclinar con la rodilla. Nosotros nos podemos, en pocas palabras, nos podemos arrodillar. No sé si ustedes recuerdan cuando ven películas o algo de la época y entra el rey. ¿Qué pasa cuando entra el rey? Todo el mundo se inclina, ¿cierto? Y de la misma manera, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, nosotros nos postramos delante del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto lo hacen? Y estamos diciendo: Señor, tú eres mi autoridad, tú eres mi guía, y yo me postro delante de ti. ¿Cuántos se postran ante la presencia del Señor? Pero hay otro nivel, dice, es cuando el agua llega a la cintura. Y ahora estamos metidos en el río, ¿cierto? Ya no estamos ni tan panditos ni en la mitad, pero ya nos llega a la cintura. Ya el oleaje nos mueve un poquito, y el oleaje como que nos dirige a donde nos va a llevar ese río. Y estos son personas que no solamente caminan con el Señor, no solamente adoran a Dios, sino que permiten que Dios dirija sus vidas. Esas personas donde dejan que esa corriente llegada hasta la cintura vaya y los guíe. Ahora, las cosas, cuando estas personas ya se meten en la cintura, les importa lo que Dios haga con ellos, les importa el consejo de Dios, les importa la opinión de Dios. Viven una vida donde quieren que Dios sea todo para ellos. ¿Alguno está ya hasta la cintura? Amén. Pero también dice que hay otro nivel, un nivel superior, donde podemos meternos a nadar en un río. Ya, porque ya no tocamos fondo, ya es demasiada agua. Entonces el agua ya nos llegó a los lomos. Y entonces ahí es cuando nosotros definitivamente estamos descargándonos, cada uno de nosotros, en la presencia de Dios. Ahí es donde cada uno de nosotros estamos ya no viviendo lo espiritual, sino lo sobrenatural de Dios. Amén. ¿Está comprendiendo? Y estar nadando en el río es esa combinación de las tres primeras. O sea, ¿quién está nadando en el río? Alguien que camina con Dios. Uno. Alguien que se postra delante de Dios. Dos. Y alguien que deja ser guiado por el Espíritu Santo y por el Señor. Tres. Cuando uno hace esas tres cosas, uno puede nadar en ese río. Amén. Esa persona que está ahí, que hace esas tres cosas, se mantiene en el río, con el agua hasta los lomos, con el sumergido completamente. Entonces la palabra de Dios lo llama que vivimos así, una vida en el Espíritu, una vida llena de la presencia de Dios, que nos importa mucho. Pero después dice que Ezequiel ya no está en el río, que está regresando del río, y nos está mostrando qué ocurre o qué ocurrió por haber estado en ese río. Y miremos entonces el verso 7. Dice: al volver del río me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces lo primero que ocurre cuando tú estás metido, sumergido en el río, es que hay un crecimiento. ¿Amén? ¿Cuántos crecen? Ahora tú empiezas a madurar. Cuando uno recién llega a Dios, cuando uno recién se convierte, cuando uno recién llega a la iglesia, eso es como un bebecito, un niñito. Un bebé llora por todo, ¿no? Un bebé se enoja por todo, pelea con todo. Un bebé patalea por todo. Un bebé le gustan las cosas que no le deben de gustar. Un bebé no le gustan las cosas que les tiene que gustar. ¿Se identifica con los bebés? Eso hacen los bebés. ¿Por qué? Porque son niños. Y eso pasa con nosotros. Cuando estamos ahí, llegamos a los pies de Cristo, somos como bebés. No, a veces nos gusta, no nos gusta, a veces queremos, no queremos.
¿Se identifican con los bebés o no se identifican? Pero cuando tú estás metido en el río del Espíritu Santo, progresivamente tú empiezas a madurar, empiezas a crecer y ya dejas de ser un niño, sino ya te conviertes en una persona más madura. Si tú le entregas, por ejemplo, hoy no está por acá, Jair, si tú le entregas el celular a Jair, pues muy fácil, Jair no comprendería qué es un celular tal vez y hace lo que hace a veces con los carritos que trae, los bota al suelo y el celular se rompe. Pero si usted le da un celular a un niño más grande, por ejemplo, no, a un niño no hay, a un niño más grande, entonces él ya no lo bota porque entiende que ese celular sirve, que es caro, que es para comunicarse y no es para destrozarlo. Amén. Entonces, a veces nosotros hacemos cosas tontas. A veces nosotros terminamos haciendo cosas torpes y nos parecemos a esos niños que cogen el celular y los botan. Pero cuando nos metemos en ese río, entonces dejamos de hacer cosas torpes, empezamos a madurar, empezamos a darnos cuenta que lo que antes hacíamos que parecía correcto, en realidad no era tan correcto, que lo que antes hacíamos era una locura y que no era tan bueno, y nos empezamos a dar cuenta de eso. ¿Y por qué pasa eso? Porque ya crecimos, porque ya estamos a otro nivel, porque ya no estamos tal vez con el agua a los tobillos, sino que ya empezó a subir esa agua. Ahora, recuerden que la palabra dice que la herencia no es para los niños, porque ellos todavía no entenderían. La herencia es para los maduros. Amén. ¿Cuántos maduros vinieron hoy? Tú tienes y yo tenemos herencia. Amén. Pero sigamos leyendo un poquito, porque estaba tratando de hablar de fruto, o estoy tratando de hablar de fruto. Y me voy al verso 12 de Ezequiel. Dice: a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riega con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Entonces, cuando tú lees eso, pareciera que eso nos está hablando de fruto, que nos está hablando de fruto. Ahora, ¿qué es fruto? Fruto son resultados. ¿Qué es fruto? Fruto es productividad. ¿Qué es fruto? Fruto es cambio. Dios quiere que nosotros seamos fructíferos. ¿Cuánto lo creen? Porque cuando nosotros somos fructíferos, las cosas empiezan a salir bien. Yo no sé si tú alguna vez has mirado una cosecha de algo. La gente cuando coge cosecha gana dinero. Pues es lo que, a menos de que siempre trigo, ¿no? Pero cuando uno siembra algo y recoge la cosecha, lo que uno quiere es no perder, sino ganar. Entonces, todo le empieza a salir bien cuando hay esa cosecha. Esta semana estuve hablando con una persona de la iglesia y me dice esa persona de la iglesia: Paz, yo me siento estancado. Me siento completamente estancado. No sé, o sea, como no sé para dónde voy. Porque pareciera, dice, que no tengo resultados. Yo creo que yo estoy en el río, ya metido en los lomos, pero yo todavía no veo como la recompensa de estar metido ahí en el río, en las aguas de Dios. Pero nos pusimos a orar, nos pusimos a hablar, y después nos dimos cuenta, él y yo, que ese estancamiento, lo que él habla como estancamiento, no es la falta de resultados. Estar estancado no es la falta de resultados. No solo porque no veas resultados, tú debes de decir en tu vida: uy, estoy estancado, no estoy creciendo. El estancamiento, ¿saben qué? Llegamos a la conclusión que era: es una falta de crecimiento. O sea, si tú no estás viendo resultados, no le eches la culpa a que no estoy fluyendo, no. Échate tú mismo la culpa.
no estás creciendo. Si tú quieres resultados, tienes que haber crecimiento. El estancamiento no es la falta de frutos. El estancamiento es la falta de crecimiento. Y te lo voy a explicar. Y se me veía a la mente cuando hablaba con él como una ilustración. Entonces, tú tienes una semilla de naranja, la siembras, ¿cierto? Sembramos, la pones ahí en tierra buena, en tierra fértil, la regamos con muy buena agua, le ponemos los abonos que haya, los nutrientes que haya que ponerle, ¿cierto? Y usted va en un par de meses y el arbolito de naranja no tiene naranjas. ¿O sí? No tiene naranjas aún. Vas y la miras y tiene un tallito pequeño, tiene algunas hojitas, pero ¿y las naranjas? ¿Para cuándo? Señor, yo sembré naranjas. ¿Para cuándo las naranjas? Mi pregunta es, ¿la planta está estancada? Pero no tiene naranjas. Entonces está estancada. No, simplemente está en un proceso de crecimiento. ¿Estamos? Ella todavía tiene que pasar un tiempo, no sé si corto ni largo, no sé, no averigüé eso. Tener un tallo más fuerte, volverse árbol, ¿cierto? Y tener una cantidad de ramas, de hojas, y después de todo eso vendrá el fruto, vendrá las naranjas. Estancamiento no es ver fruto. Estancamiento es no ver crecimiento. Y con certeza, todos los que estamos acá estamos creciendo. Amén. Los que están mirándonos por las redes sociales, estamos creciendo. Los que no vinieron, no quisieron crecer hoy, pero ellos también están creciendo. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es no permitir el cese del crecimiento. No permitir, ay no, me estanqué, entonces me quedo quieto a ver qué pasa. No. Entonces ahora leamos un poquito lo que dice Salmos 1:3. Dice, ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río. Vuelve y habla de planta, de árbol y de ríos, que da fruto a su tiempo y jamás se marchita en sus hojas. Y todo lo que hace le sale bien. ¿Cuántos quieren que todo lo que usted haga le salga bien? Todo, ¿cierto? Mire que yo quiero que mires ahí para que son 5 párrafos, sí. Para que el último párrafo, todo lo que hace le sale bien, se tiene que cumplir los 4 anteriores. El hombre es como un árbol plantado a la orilla del río que da fruto a su tiempo y jamás se marchita en sus hojas. Para que todo nos salga bien, tenemos que ser plantados a la orilla de un buen río y va a dar fruto a su tiempo. O sea, ¿quieres que todo les salga bien? Qué bueno, porque yo también, nosotros todos queremos que todo lo que hagamos nos vaya bien. Ahora dice el versículo, y lo primero que quiero que tú veas es que cuando habla de árboles, habla de hombres, de hombres. Ese hombre es como un árbol. Cuando tú leas en la Biblia, cuando hable de árboles, la mayoría de veces, no siempre, pero la gran mayoría de veces está hablando de personas plantadas como árboles, de hombres. Pero lo segundo ahí que dice, un árbol plantado a la orilla del río. ¿Qué es lo que pasa con ese río? ¿Qué es lo que cuando uno está plantado a la orilla del río? Sabemos que el río es el río del Espíritu de Dios, ¿sí? Ese árbol que está plantado a la orilla del río siempre va a dar fruto a su tiempo, a su tiempo. Solo en el río hay fruto, a su tiempo. Y me encanta cómo termina el versículo. Y todo lo que hace le sale bien. Entonces, yo seguía buscando cómo enfocar esta enseñanza hacia el fruto. Y empecé y decía yo, qué chévere esto. Y yo iba direccionándome a hablar de fruto porque llevo 2 semanas hablando de fruto. Pero resulta que cuando estoy preparando el mensaje se me atraviesa la palabra río y fruto. Pero en medio se me aparece otra palabra, hojas. Hojas. Y dice que
que las hojas jamás se marchitan sus hojas. Y entonces empieza como a mover así como en mi corazón. Dice, no, hay que hablar de hojas. Pero yo nunca he predicado de hojas. ¿Y cómo busco una prédica sobre las hojas? Y dije, no, más bien, ¿sabe qué? Me voy a coger otro versículo que hable de lo mismo para poder hablar de fruto. Y me voy a Jeremías 17:7. Dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. ¿Cuántos de aquí confían en el Señor? Entonces, si usted confía, dice que somos benditos. Somos benditos, todos nosotros somos benditos. ¿Qué significa ser benditos? Que somos marcados en esta vida para que todo nos vaya bien, para que todo nos salga en bendición. Eso significa ser bendito, que todo lo que hagamos nos vaya bien. ¿Lo creen o no? Y lo que sale mal, pues se arregla con el Señor, porque el Señor es experto en arreglar las cosas malas. ¿Cuánto lo creen? Ahora, ¿y por qué eres bendito? Porque has hecho de tu Señor el Señor de esperanza y confianza. Has hecho que el Señor sea para ti eso, confianza y esperanza. Y continué leyendo un poquito lo de Jeremías, buscando el fruto. Y dice, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Ahora, tus resultados no dependen de tu entorno. Tus resultados no dependen del lugar donde estás. No dependen del lugar de tu trabajo, donde tú estudias, donde tú vives. No, tus resultados dependen del río del Espíritu. Ahora, si tú estás plantado ahí en el río, aunque por fuera no esté lloviendo, tú siempre serás fértil. Eso dice el versículo. Porque tus raíces están en el río. Y ya estoy absolutamente decidido que la prédica tiene que ser sobre fruto. Porque ya leí Ezequiel, pero leí ya Jeremías y digo, no, fruto. Y resulta que nuevamente el Espíritu me dice, ¿acaso no lees que antes del fruto habla de hojas? Y ahora pues me toca hablarles de hojas. ¿Y qué les puedo decir de las hojas? Las hojas son verdes. Se acabó la prédica. Son verdes. Cuando de pronto llega el invierno, de pronto bueno, no acá, se ponen a veces amarillas y se caen, ¿cierto? Eso pasa donde hay estaciones. Pero yo que estoy preguntando, o sea, ¿para qué tan importantes son las hojas? Y me tocó investigar. Jesús está predicando y mire la prédica que saca Jesús ahí en Marcos 4:28. Dice, la tierra produce las cosechas por sí solas. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. ¿Saben que una cosecha, lo que está hablando ahí, una abundancia de fruto? O sea, cuando tú vas a un árbol y coges una naranja, tú no estás cosechando, tú estás simplemente cogiendo un fruto, ¿cierto? Pero cuando tú vas y coges una canasta y empiezas a llenar esa canasta con naranjas y después vas y las vacías en costales y vuelves y la llenas esa canasta, tú estás recogiendo una cosecha. ¿Estamos? Y lo que Dios tiene para ti no es una naranja. Lo que Dios tiene para ti no es un fruto. Lo que Dios tiene para ti es una cosecha. Y es una cosecha de cosas buenas. Amén. Y Jesús dice ahí, la tierra produce cosechas. Pero después dice, pero primero aparece una hoja. Señor, yo quiero hablar de fruto. Yo quiero hablar de cosechas. Y Jesús dice, sí. El problema es que antes de recoger la canastada de fruta,
tiene que haber aparecido una hoja. Porque si no hay hoja, escúcheme bien, dice, si no hay hoja, pues no se puede formar la espiga y el grano no va a madurar. Si no hay hoja, dice la palabra. Pero ahí dice prácticamente lo que el título que le puse a esta enseñanza: sin hoja no hay fruto. Sin hoja no hay fruto. Y eso lo descubrí estudiando, porque no se trata solamente de ser árboles plantados. Mire lo que dice un poquito ahí en Isaías 1:30, dice: serás como un gran árbol con las hojas marchitas, como un jardín sin agua. Vea, de nada sirve ser un gran árbol si las hojas están marchitas. De nada sirve. Cuando tú ves una hoja verde, sabes que el árbol está sano. Cuando tú ves una hoja verde, sabes que el árbol está fuerte. Sabes que el árbol está fértil. Sabes que el árbol va a producir un fruto. Pero cuando la hoja se empieza a marchitar, es porque la plantica se está muriendo. Esa plantica ya no quiere dar resultado. Es porque el árbol ya no es tan sano. ¿Se acuerda cuando les decía yo que cuando hablan de árbol están hablando del hombre? Entonces, si tú dices, es que estoy estancado, ¿será que tú como árbol estás en ese versículo? ¿No estás tan sano? Entonces el resultado de estar metido en el río de Dios no es el fruto, es la hoja. Porque están callados. Entonces me preguntaba yo, Señor, entonces ¿para qué sirve la bendita hoja? Porque qué cosa para predicar uno de hojas, muy complicado. Yo quería predicar otra cosa. ¿Para qué sirve la bendita hoja de las plantas? Y resulta que me tocó llamar a alguien que sabe de esto y me cuenta, dice, que en la hoja es donde sucede un proceso impresionante, que eso lo vimos nosotros en primaria, ¿cierto? Pero que ya lo olvidamos. Y resulta que ese proceso se llama la fotosíntesis. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es la fotosíntesis? Es cuando la hoja toma la luz del sol, toma el CO2 del aire y toma el agua que bebe la raíz, a través de la raíz, toma los nutrientes que consume esa raíz y en la hoja ocurre esa reacción. Se forma algo que se llama glucosa y se forma algo que esos componentes la vuelven energía a esa hoja. Esa hoja es energía para el árbol. Esa hoja es la energía que el árbol necesita para dar fruto. Amén. ¿Y la planta qué hace? La planta la utiliza a ella, a la hoja. ¿Para qué? Para que de su propia energía, ¿cierto? Ella se vuelva más fuerte. Y después ese árbol es tan agradecido, pero tan agradecido, que coge todo lo que coge de la raíz y nos devuelve a nosotros algo que se llama ¿qué? Oxígeno. ¿Y cuántos saben que sin oxígeno bailas? Y me parece un espectáculo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hoja es la responsable de que la planta tenga energía. La hoja es la responsable de que la planta haga lo que tiene que hacer. ¿Cuántas hojas hay acá? Ahí es donde, entre comillas, empecé a entender que si no hay hoja, no hay fruto. Porque ¿de dónde se sacaría el árbol la energía que necesita para producir fruto? ¿De dónde la sacaría? Y cuando yo averigüé eso, pues quedé como extasiado. Pero aún me costaba y me cuesta enseñarlo un poquito. ¿Qué es la bendita hoja, Señor? ¿Cuál es el problema con la hoja? Porque no me la salté la hoja y me fui de una vez al fruto y no le hice caso al Espíritu Santo. Y él me dijo, porque hasta que no estudie la hoja, escúcheme bien, no va a entender la causa por qué los cristianos no dan fruto.
Silencio en el foro. Si quieres saber por qué no estás dando fruto, el problema es en la hoja. Es en la hoja donde tú tienes que revisar, es la hoja. Yo me acuerdo cuando, no sé en qué año, los 60, cuando empezó la roya en Colombia. Entonces, pum, los cafetales verdes y la gente iba y miraba la hoja. Si tenía unas manchas amarillas, decía, ay, roya. Y se dañaban las cosechas. ¿Se acuerdan esa etapa? Hoy día hay otras miles de enfermedades que tienen los árboles. Y si tú quieres saber eso, necesitamos revisar la hoja. Y encontré como 3 razones por las que no estamos dando fruto. ¿Las quieren escuchar? Entonces, la primera es que la hoja siempre va a necesitar luz. Siempre. Si no hay luz, no hay fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no hay glucosa. Si no hay glucosa, no hay planta. Si no hay planta, no hay fruto. Y si no hay fruto, perdimos los 10 años que llevamos en la iglesia. Perdimos los 5 años que llevamos en la iglesia. Perdimos los meses que llevamos en la iglesia. Porque lo que necesitamos es el fruto. La hoja siempre tiene que buscar la luz. Y también supe que hay lugares donde la luz es escasa. Y entonces la hoja tiene que crecer en superficie. ¿Ustedes se han visto hojas grandotas? ¿Saben por qué? Porque son lugares escasos. Entonces la hoja va creciendo para poder captar la mayor cantidad de luz posible, para que ella pueda dar fruto, esa planta pueda dar fruto. Y entonces eso es lo que pasa. O sea que si hay hojas grandes es por eso, porque necesitan expandirse para buscar la luz. Y las hojas dicen, necesito expandirme porque necesito la luz. Porque la hoja siempre, escúchame bien, siempre busca la luz. Entonces, si nosotros somos cristianos, si somos árboles plantados, si somos esas ramas que estamos incrustadas en la vid y tenemos hojas, estamos bien, porque estamos incrustados en la luz. Y la luz, algo que dice primera de Juan 1, 5 y 6, dice: este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos, escuchen bien esto, que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sabe por qué los cristianos no dan fruto? Lean ese versículo. O sea, ¿cuál es el mensaje de este versículo? Que Dios es luz. Dios es luz. Ahora Dios me muestra que la primera razón por la cual muchas veces no somos fructíferos, no damos resultados, no obtenemos lo que queremos, es por la falta de luz. ¿Y cuál es la luz de nosotros? Porque Dios es luz. Amén. Cuando Dios es luz, Él llega a quitar las tinieblas de nuestra vida. ¿Sabes qué me mostraba también el Espíritu Santo? Que hay personas poco fructíferas porque tienen áreas tapadas en sus vidas. En pocas palabras, cristianos solapados, con cara de luz y corazones en tinieblas. Y el Espíritu Santo me decía: una planta sabe que si no tiene luz, no tiene vida. Si eso lo sabe una planta, tú y yo lo sabemos. Un cristiano debería saber que no hay áreas de nuestro corazón que deberían tener como a la tapada. Porque entonces vamos y le decimos a Dios: pero Dios, y el fruto, Dios, ¿por qué no me sale esto? Diosito, Chuchito, todo lo que
le dicen. Y Dios diría, pues entonces quita la oscuridad de tu vida. Quita para que yo te pueda alumbrar. Quita lo que tienes tapado para que mi luz pueda alumbrarte a ti. Y cuando me dejes, va a haber fruto. Está dura la palabra, pero esto no es para que nos preocupemos. Yo siempre te digo, cuando el Señor habla es porque Él quiere que nosotros crezcamos, que pasemos a otro nivel. Y yo no sé, pero en la primera prédica o segunda prédica que yo di este año, yo dije, me rehúso a vivir como yo viví el 2025. Amén. No es tiempo de cosas tapadas, es tiempo de vidas fructíferas. Amén. Nosotros los cristianos no tendremos o no tenemos que tener algo oculto en nuestras vidas, porque dice ahí que estaríamos mintiendo y no practicaríamos la verdad. Amén. Si decimos que ahí dice, si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos. No es tiempo de mentir, iglesia. No es tiempo de tapar. No es tiempo de hacerle trampa a Dios. No es tiempo de jugar al cristianismo. Un cristiano no debería estar diciendo, casi me pillan, poniéndole vidrios oscuros a su carro para que no lo pillen. Mi esposa dice que todos los que tienen vidrios oscuros algo ocultan. Por eso no me deja ponerle vidrios oscuros al carro. Voy a ponerle vidrios oscuros a la moto. No, esa de que casi me pillan, eso no debería ser la frase de un creyente. Porque la palabra dice que la vida de un creyente es como una carta ¿qué? Se la saben. Entonces yo les estoy hablando cosas que ustedes saben. La vida de un creyente es una carta abierta. ¿Y qué es una carta abierta? Una carta que alguien puede cogerla y mirarla y leerla cuantas veces quiera. A mí me gustaría colocarles un reto. Y voy a decirles, en esta canastica que está ahí al frente mío, déjeme su celular sin clave. Déjemelo ahí. Déjemelo un día donde yo pueda mirar todas las redes sociales. Déjemelo. Pero yo también les voy a decir una cosa. Realmente a mí no me interesa su celular. Realmente a mí no me interesa revisarle su celular, porque eso no es problema mío, es problema tuyo. Amén. Pero yo te digo una cosa, ¿sabes quién te revisa el celular todos los días? El Espíritu Santo. Amén. Porque a Él no se le puede esconder absolutamente nada. Tú crees que lo escondes, pero no lo escondes. A Él nada. Entonces ahora ahí aparece pasajes de la Biblia como este Juan 3:20, que quiero que lo miremos. Y dice, todos los que hacen el mal odian la luz. Wow. Y se niegan a acercarse a ella. Vea, vamos a la iglesia. Vamos. Vea, ya chévere. Vamos a la iglesia, transforma tu vida. No. Porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero ¿cuántos saben que eso es mentiras? O sea, aquí simplemente nosotros confesamos nuestro pecado y el Señor es misericordioso y nos limpia de todo mal y de todo pecado. Y cuando Él nos limpia, no se acuerda. Y cuando Él nos limpia, usted también debe olvidarlos. Y no, así como le dijo a la mujer adúltera, le dijo, vete y no peques más. Entonces ahora el Señor nos puede decir, ven y no peques más. Ya, listo. Pero a veces cristianos con razón no les gusta la luz en algunas áreas de la vida de un cristiano. No, Dios, yo te permito, hasta aquí llegas tú, porque de aquí para allá es mi vida. ¿Han escuchado esa frase? Es mi vida. Yo no voy a dejar que nadie invada mi vida, mi privacidad. Hasta aquí llegas, pero de ahí para allá, ni un centímetro.
Cuando yo no le permito a Dios alumbrar toda mi vida, es porque en realidad sé que tengo algo que esconder. Pero pues eso no pasa acá, ¿cierto? Eso es otras iglesias. Amén. Tan calladitos. Verso 21. Dice, pero los que hacen lo correcto, ¿cuántos hacen lo correcto? Se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Vean, nosotros ya no practicamos el mal. Nosotros ya no andamos tratando de esconder, tapar, mentir, que no nos pillen. No. Nosotros cada vez estamos más expuestos a la luz. Cada vez. ¿Por qué área que la luz toca? Área que la luz cambia. Amén. ¿Tú quieres cambiar? Mire, yo no les estoy predicando a pecadores. Yo les estoy predicando a santos. Y santos a veces tenemos fallas. Pero si tú crees en tu corazón que hay algo en la vida que tú tienes que cambiar y te rehusas a vivir como viviste el año pasado, este año, saca eso a la luz. Y yo te digo una cosa, la luz cambia. Cuando haya oscuridad, alguna vez tuve una entrevista de trabajo y me hicieron esta pregunta, me dijeron, defina luz. Y yo, Dios. Pero pues era un sitio, creo que era Silueta, no sé, donde vendían tintes. Pero entonces me dijo, defíname oscuridad. Y yo le dije, pues la falta de luz. Es eso. Si tú te sientes que hay algo oscuro en tu vida, es porque le falta la luz. Y la luz es Dios. Tú ya lo tienes, tú ya lo sabes buscar, tú ya lo entiendes. Amén. Ahora, el Señor no está buscando gente perfecta. ¿Cuántos perfectos vinieron hoy? El Señor está buscando gente sincera. Amén. Gente que le dice a Dios, vea a Dios, en esta área, de verdad, Señor, en esta área, yo sí necesito tu ayuda. Métete, necesito luz en esta área. Tú verás cuál es. Porque la única cosa que te hace libre se llama la verdad. Y cuando esa verdad llega a tu vida, dice la palabra que conocerás la verdad. Y esa verdad, cuando es conocida, te va a hacer libre. El tapar, el mentir, el ocultar, el estar allá en tinieblas, eso no es la verdad. Entonces, la hoja diagnostica qué tanta luz tienes tú en tu vida. Revisa tu hoja. Ahora, pues como que ya empezó a tomar un poquito como de conciencia esta prédica. Y yo digo, no, pues como valió la pena estudiar esto. Entonces lo primero que hace la hoja es que siempre va a buscar luz. Dos, lo segundo que hace la hoja hace que ella hace que suba por la raíz todo lo que absorbe por la raíz, ella lo coge. Ella hace que suba lo que la raíz está absorbiendo. O sea, si no hay hojas, eso se queda abajo, pero cuando hay hojas, eso succiona, absorbe el agua, absorbe los nutrientes de la tierra. Y entonces la hoja dice, bueno, vamos ahora sí a producir glucosa, y ahí viene y hace todo lo que la raíz está consumiendo allá de la tierra, hace que eso suba. Entonces lo segundo que te quiero mostrar es que la hoja muestra lo que la raíz toma. Tú estás cimentado, tú estás sembrado en un lugar, estás sembrado en una iglesia, estás sembrado en las cosas de Dios. La hoja es el reflejo de lo que la raíz está tomando. Tú estás tomando buen alimento. Si lo que hay abajo es bueno,
la hoja es buena. ¿Sí o no? Pero si lo que hay abajo es malo, pues la hoja se muere. La hoja no succiona. La hoja se marchita. La hoja se muere. Amén. Y volvemos a Jeremías en el verso 5, dice, esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Y me parece durísimo esta palabra. Que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Y me impresionó mucho ese último párrafo. Y apartan el corazón del Señor. O sea, que algún día ese corazón estuvo con el Señor. Pero dice que apartaron. No es que no lo tuvieran, sino lo apartaron. Tomaron la decisión de apartarse. Hace un momento vimos la definición de benditos. Y es marcados ¿para qué? Para que todo nos salga bien. Marcados para que tener éxito, para que seamos bendecidos. Ya se sabe que desde antes que todos nosotros nos va a ir bien. ¿No lo dudan o no? No, todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque ustedes son benditos. Y tenemos que acostumbrarnos a nosotros como hijos de Dios a que nos va bien. El error, el fracaso no es nuestra forma de vida, al contrario. Porque en la vida aquí nosotros no vivimos a intentar para fracasar. No, acá nosotros somos hijos de Dios y vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Es la actitud de un hijo de Dios. Entonces es que nosotros nos creemos superiores. No, simplemente que somos hijos de Dios. Porque es que a veces dice, los cristianos se creen la última Pepsi del desierto. No nos creemos superiores. Somos hijos de Dios. Y eso hace la diferencia. Y ahora dice Jeremías, dice malditos. Y la palabra malditos significa marcados para la destrucción. Si benditos es marcados para la bendición, malditos es marcados para la destrucción. Ya está marcado, es decir, que lo que haga, así lo que se esfuerce, lo que diga, lo que piensa, está marcado ¿para qué? Para que le vaya mal. Porque son malditos. Sus resultados van a ser malos, sus resultados van a ser fracasos. Está marcado, esa persona es maldita, está marcada para que le vaya mal, dice ahí. ¿Y quiénes son esas personas que Jeremías llama malditos? Y ahí dice, los que se apoyan en el verso 6. Al contrario, sí. Los que se apoyan en sus propias fuerzas y apartan el corazón del Señor. Mire el 6. Son como arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierras despobladas y saladas. Impresionante. Pero después de esto, ya lo leímos, aparece el verso 7. Y es donde dice que el hombre es bendito porque ha puesto la confianza y la esperanza en el Señor. Y que somos como árboles plantados. Entonces, miremos ese contraste del verso 5 y 6 con el verso 7. Antes nos habla de árboles o de arbustos raquíticos, pero después nos habla de árboles robustos y llenos de fruto. O sea, ¿con cuál te identificas tú? ¿Con los árboles llenos de frutos? ¿Con los árboles fuertes, fortalecidos? ¿O con estos chamizos y arbustos raquíticos? ¿Con cuál te identificas? ¿Cuántos esta mañana dicen, yo sí soy ese árbol raquítico? Yo soy ese arbusto raquítico. ¿Cuántos? ¿Ninguno? ¿No vinieron? Ahora, si son raquíticos es porque no son fértiles. Y si no son fértiles es porque no están dejando que la hoja tome toda la luz que necesita. ¿Por qué? Porque están plantados en el desierto. Amén. Ahí dice raquíticos, son como arbustos raquíticos en el desierto.
Ahora, imagínense un árbol que diga, a mí me gusta el desierto, me voy a ir a plantar allá. Y mis raíces empiezan a chupar lo que hay allá. ¿Qué chupan? Arena. Nada, solamente arena. Y se van a morir. No es un secreto ahí todos esos árboles achucharrados en el desierto. ¿Por qué? Porque no pueden chupar nutrientes. No es un secreto que esa hoja se va a marchitar porque decidió poner las raíces en el desierto. Pero nosotros tenemos unas raíces. ¿Y esas raíces dónde están? En el Señor, en el río. Amén. Mira que tú tienes que tomar una decisión, una de dos. O tu raíz está en el río de Dios o tu raíz está en el desierto. Ay, pastor, es que estoy estancado. Es que no veo más allá de mi nariz. No. De pronto tiene la raíz en el desierto. Amén. ¿Y qué es una raíz en el desierto? Jeremías dice, son personas que ponen su confianza en su propia fuerza. Son personas que ponen su confianza apartando el corazón del Señor. Ahora, yo te digo, si tú ya conoces del Señor, si tú estás acá o me estás mirando por internet, no se te vaya a ocurrir nunca, pero nunca apartarte del Señor. Pero nunca. Mira, el desenlace es terrible. No permitas eso. Yo conozco gente. Y mire que ahí dice sin esperanza para el futuro. No tienen esperanza para el futuro. Son gente que su raíz son ellos mismos. Su raíz son lo que ellos saben. Su raíz son sus diplomas. Su raíz son su planta. Su raíz es su empresa. Su raíz es su familia. Su raíz son sus amigos. Su raíz son sus hobbies, sus hábitos. Su raíz son sus vicios. Su raíz es su pecado. No, nada de eso es bueno. Nada de eso es bueno para la raíz. Nuestra raíz debe estar metida en el río de Dios. Cada vez que te saques del río, cada vez que tú te quieras mover y mover porque tus narices te dicen que por ahí es, te estás metiendo en el desierto. Y entonces el fruto va a empezar a escasear en tu vida. Y después no vaya a decir, es que no tengo fruto, pastor, es que yo llevo años acá y es que no tengo fruto y yo estoy raquítico y yo creo que es culpa suya, pastor. Es culpa de la iglesia. No, todos los árboles raquíticos están muertos, están sin hojas. ¿Por qué? Porque han puesto o han quitado la confianza y la seguridad en el Señor. Amén. ¿Cómo empieza este versículo? Miqueas 7:7. Léame, ¿cómo empieza? ¿Pero qué? Pero yo. Y eso es lo que quiero que lean. Pero yo. No importa la gente, pero yo pongo mi raíz donde está el Señor. Pero yo, no importa lo que digan las redes, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan los youtubers, los influencers, no importa lo que diga el periódico, tú di, pero yo, mi familia, yo y las mías, mis raíces, ¿dónde van a estar? Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Y otra vez dice, yo espero en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos salvos vinieron? Dios me escuchará, mi Dios. Pero mí. Es una decisión tuya. Si tú no creces, si tú te sientes seco, si tú estás ahí debilitado, ay pastor, es que me estoy enfriando. ¿Culpa de quién? Nosotros somos
ávidos de echarle la culpa a alguien. Y eso empezó desde el Adán. El Adán le dijo, la mujer que me diste. Y ahí empezaron todos. Es que no sé qué. Todos tenemos disculpas. Todos tenemos a quien echarle la culpa. Por ejemplo, yo lavo la loza en mi casa, ¿no? Y me toca. Aprovecho que mi mujer no está. A mí me toca hacer eso porque si no me casca. No, mentiras. Entonces, yo estoy lavando la loza y se me cae un pocillo. ¡Pum! Se rompió. Entonces mi esposa dice, ¿qué pasó? Dijo, se rompió el pocillo. Y entonces me dice, se rompió solo. No, yo lo rompí. Entonces nosotros somos acostumbrados a echarle la culpa a todo el mundo, menos a uno. Amén. Ahora, lo correcto es que la raíz está en el Señor. Por más de que venga el verano, decía ahí un versículo que leímos, por más que haya sequía, tú siempre te mantendrás fértil, verde y vivo. Amén. Porque la raíz tuya está en el Señor. La raíz tuya está en el río del Señor. Porque tus raíces están en el lugar correcto. Llevamos dos cosas, ¿cierto? La primera es, número uno, que necesitamos luz. ¿Qué tanta luz tienes tú en tus hojas? Y la dos es, ¿dónde están tus raíces? Pero veamos la tercera y con esto terminamos. Y ya lo leímos, pero quiero leer la parte final de Ezequiel 47:12, por donde empezó todo este lío de las famosas hojas. Y quiero que miremos la última parte. Dice, y las hojas se usarán para sanar. Aún hoy hay muchas hojas que sirven para sanar, ¿sí o no? Por ejemplo, si a mí me duele la panza, ¿qué puedo tomar? Vea, hierbabuena. Si me duele la cabeza, ¿qué puedo tomar? ¿Ah? Apio. Vea, todos ustedes saben, ¿no? Que es que vea, para eso es la hierbamora. Para eso una agüita de oyocos, de oyocos. De todo. O sea, todavía se recomiendan las hojitas para sanar. Y acabamos de ver que las hojas sirven para sanar, porque ustedes lo están hecho. De hecho, algunos medicamentos vienen de las plantas también. Casi la gran mayoría. En las hojas hay medicina. Me imagino la Paz Lady allá en Chimayoy. Allá hay un poconón de hojas y no tienen la droguería ahí en la siguiente cuadra, sino que tienen la droguería es ahí en las hojas. Entonces ella, ay, que al chachito le duele la panza. Va y coge la hoja y sale corriendo y le hace su agüita. Amén. Y en las hojitas hay medicina. Y aunque no sepas para qué sirven las hojitas, yo le voy a decir, todas las hojas verdes de cualquier planta son medicina. Todas. ¿Saben por qué? Porque todas producen oxígeno. Todas producen oxígeno. Así que el oxígeno es la medicina más importante que nosotros necesitamos. Sin oxígeno, tuki tuki lulú, nos vamos. ¿Se acuerdan la época del COVID? Que era preciado. Se acabó el oxígeno en la época del COVID. No había una bala de oxígeno para un remedio. ¿Se acuerdan? Y ahora que la necesitamos, ahora que ya no la necesitamos, de pronto menospreciamos el oxígeno o menospreciamos las planticas. Pero el oxígeno, las plantas son el pulmón de este planeta. Ahora, me mostraba a Dios, y ya para terminar esta prédica, que nosotros sí vamos a ser productivos. Llevamos 3 enseñanzas. No han sido fáciles ni digeribles mucho. Y no han sido fáciles de predicar. Pero yo le voy a decir una cosa. El Señor quiere hacer algo grande con cada uno de nosotros. Cuando nos demos cuenta que la bendición no es solo para nosotros, sino para ayudar a sanar la vida de otras personas.
Eso es, necesitamos saber. Que yo les decía hace 8 días que el fruto no es para que usted calme la sed, es para que otros calmen la sed. Porque usted es la que está dando fruto, la persona que está dando fruto. ¿Alguien sabe qué es el CO2? Lo producen los carros. Es una toxina horrible. Es un veneno para eso. Y hay gente que se muere por oler eso, el CO2, porque es tóxico. ¿Y sabe qué hace una plantica? ¿Sabe qué hacen esos arbolitos aquí por las Américas? Cogen ese CO2 y lo cambian a oxígeno. Cogen todo lo tóxico y lo convierten en oxígeno. Esas planticas hacen eso. Y lo que me mostraba el Espíritu Santo es que tú eres una de esas planticas que ha sido puesta en tu trabajo, en tu barrio, en tu universidad, donde sea, en tu familia. Que seguramente tú conoces una persona tóxica. ¿Hay personas tóxicas acá? No, mentira. ¿Conocen personas tóxicas? Gente que tiene relaciones tóxicas, pensamientos tóxicos, con palabras tóxicas. Y tú eres esa plantica que va a tomar ese CO2 de esos tóxicos, ¿cierto? Y se lo va a cambiar por vida, por la vida de Dios. Por eso estoy tan convencido de que ustedes van a ser productivos. Por eso estoy tan convencido que si ustedes se aguantaron estos 40 minutos dando leña a través de una palabra como las hojas, ustedes van a ser productivos. Porque ese intercambio lo tiene que hacer tú a través de la iglesia. Cuando nos demos cuenta que no solamente existimos para ser bendecidos nosotros, sino para bendecir a las personas. Y van 2 veces que termino las enseñanzas con esto. Tenemos que ser bendición para los demás. Es la única forma de ser productivos. Es la única forma de ser productivos. Cuando no pensemos en nosotros mismos, sino en los demás. Cuando tú pienses en los demás, no habrán sillas vacías en los sitios donde se predique la palabra. Amén. Digan al menos amén. Así no traigan nadie dentro de 8 días, pero digan amén. Termino con 2 Corintios 9:8. Dice: Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan de vez en cuando todo lo necesario. Siempre todo lo necesario. Y además les sobre para ayudar a toda clase de buenas obras. Présteme atención y ya nos vamos. La bendición no solamente es para nosotros, para que nosotros seamos bendecidos y para que nosotros seamos felices y para que nosotros seamos alegres. No, Dios nos va a dar de toda clase de bendiciones, dice. De toda clase de bendiciones. O sea, si tú tienes carro viejo, te va a dar un carro del año. Si tú tienes una casa de 200 metros, te va a dar una de 400. Mentiras, ahí no dice eso. Ahí no van a decir amén, sí. Ahí sí se pusieron felices. No, ahí no dice eso. No, ahí no dice eso. No, Dios dice que te va a dar de todo para que tú tengas lo necesario. ¿Y sabes cuál es lo necesario de Dios? La medida de Dios. La medida es sobreabundancia para ti. Lo necesario para ti es medida apretada, remecida y rebosante. Amén. Lo necesario no es vidas ostentosas. Lo necesario es que Dios no quiere cristianos que publiquen todo lo que compran. ¿Sí conoce gente así? ¿Sí? Viajando desde el aeropuerto, no sé qué. Comiendo en el restaurante Herencia. ¿Sí han ido a Herencia? No vayan, es caro. No, de todo. Publican todo. No, ten lo necesario. Y cuando veas que tienes lo necesario, empieza a bendecir a los demás. Lo necesario es lo suficiente para ti. Es mucho más de lo que tú piensas o te imaginas.
porque otros también necesitan ser bendecidos. Y qué bueno que nosotros que revisamos nuestra hoja podamos ser de bendición para las personas. Esto es ser realmente bendecidos. ¿Sabe que la tercera causa por la cual Dios me mostraba que no damos fruto suficiente y no tenemos los suficientes resultados es porque queremos todo para nosotros? Esto es mío y nadie me lo quita. Somos egoístas. No, nosotros no somos egoístas, nosotros no somos tacaños, nosotros somos dadores. Y un lema de esta iglesia y de Igleco es que somos bendecidos para bendecir. Amén. Y dice, el generoso siempre va a prosperar, el generoso siempre le va a sobrar. Amén. Y ahí le di tres razones que nos mostró esa hojita. Tres razones de esa bendita hoja que me sacó canas, por lo cual nosotros podemos dar fruto. Número 1, necesitamos suficiente luz. Número 2, tenemos las raíces donde tienen que estar. Amén. De pronto en la iglesia y de pronto otra en el mundo. Pilas con eso. Número 3, pensamos que la bendición es nuestra y no nos damos cuenta que los canales para bendecir somos nosotros. Amén. ¿Aprendimos algo? ¿Les dio hambre? Amén. ¿Cuántos tienen hojas verdes? Amén. Dios es bueno. Padre, yo te doy toda la gloria, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Bendecimos, Señor, esta mañana, amado Rey. Bendecimos, Señor, este lugar, Padre, donde tu palabra fue expuesta, Señor. Y yo te pido, Padre, que esta palabra haya hecho mella en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos ver, Señor, qué tanto nosotros estamos conectados aquí, si hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura, hasta los lomos. No sé, Señor. Tú los conoces mejor que yo, Padre. Pero yo sí te pido, Padre, que no permitas que nosotros nos alejemos de tu río, Señor. Porque en tu río es que crecemos. En tu río, Señor, es que están las mejores cosas, Padre. Está el mejor fruto. Y ese fruto es para bendecir a los que necesitan, Señor. No es para mí. Ese fruto es para bendición, Señor. Quiero ser, Señor, ese árbol y esa hoja, Señor, que transforma lo tóxico en vida, Señor. Permíteme, Señor, que yo sea ese canal de bendición para esas personas que te necesitan, Dios. Yo oro, Señor, por esa persona que el Señor te está mostrando ahora mismo. Yo oro, Padre, para que esa persona entienda en el nombre de Cristo Jesús que tú eres ese canal de bendición, porque te presentas a un Dios vivo, a un Dios que está conectado con nosotros, a un Dios que está ahí en ese río donde yo estoy fluyendo. Yo te doy gracias, Señor, porque esas personas que tenemos en el corazón, que aún no llegan a tus pies, Señor, yo digo, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús este 2026 van a doblar sus rodillas, Señor, y van a confesar tu nombre, porque nosotros somos ese canal de bendición. Te damos gloria y honra, Señor, en esta mañana, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, les recuerdo a los servidores, levanten la mano a los servidores. El 30, que es viernes, tenemos reunión, la primera reunión de servidores del año. Viernes 30, 6:30 de la tarde. Sí, es 6:30, ¿no? 6:30 el viernes aquí en la iglesia. Servidores, bendiciones para todos.